es un tema que algunas personas defienden y otras personas cuestionan. Yo en particular soy yo soy bien pro el manejo ortopédico, es algo que me gusta hace mucho, es algo que amo hace mucho tiempo, pero hay personas que debaten toda la evidencia que hay al respecto, porque hay evidencia, y vamos a ver que hay evidencia que puede o apoyar o contradecir el manejo ortopédico de los trastornos interarticulares. Entonces vamos a hablar de evidencia, indicaciones y decisiones clínicas basado en estudios clínicos aleatorizados y en meta-análisis. Voy a abrir con una pregunta. Y la pregunta es, ¿realmente funcionan los tratamientos conservadores para los trastornos intraarticulares? ¿Funcionan? Hay algunas personas que dicen que sí, otras personas que dicen que no, hay personas que dicen que sí, algunos, o que no, algunos. Bueno, vamos a ver. De repente me llega un paciente que tiene un clic doloroso, que tiene un bloqueo intermitente, y no vamos a saber si va a tener una buena o mala respuesta al tratamiento. Tenemos que tomar en consideración también las necesidades y lo que el paciente quiera, porque la terapia hoy día tiene que estar basada en el paciente, tiene que ser su decisión parte del tratamiento terapéutico. Entonces, una persona que, por ejemplo, le tiene miedo a la aguja, o una persona que quiere un tratamiento más conservador, o una persona que quiere un tratamiento más a largo plazo, podemos pensar en que sea una persona que esté de acuerdo con hacer un tratamiento ortopédico, o una persona que quiera algo más rápido, quizás una persona más chica, una persona más grande, depende del tipo de persona, quizás sea necesario hacer otro tipo de cosas. Y vamos a ir desarrollando esto. En el DCTMD tenemos tres grupos. Tenemos el grupo muscular, tenemos el grupo articular, donde tenemos los desplazamientos discales y tenemos la enfermedad degenerativa. La gran mayoría de los trastornos temporomandibular caen dentro, casi el 50%, caen en el grupo 1. Y este grupo lo vamos a obviar, no lo vamos a considerar para el análisis de los trastornos intraarticulares. Solo vamos a analizar aquellos estudios que contemplen manejo de los trastornos intraarticulares, o sea, la artralgia, los desplazamientos discales, cono sin reducción, cono sin bloqueo y la enfermedad degenerativa articular. Aquí es donde vamos a poner nuestro foco. Esto lo conocen, si no lo conocen se los presento, es el árbol de decisión diagnóstica del DCTMD, donde vemos que todo esto corresponde a dolores musculares que no vamos a considerar hoy día y tampoco vamos a considerar las cefaleas atribuidas a TTM. No las vamos a considerar porque en gran parte de los estudios las cefaleas son un factor de exclusión para pertenecer. Cefaleas, enfermedad sistémica, fibromialgia, enfermedad reumatológica, pacientes que tengan o hayan sido sometidos a intervenciones también son excluidos de estos estudios. Nos vamos a quedar con la artralgia y nos vamos a quedar con los desplazamientos discales hasta la enfermedad degenerativa. Tampoco vamos a considerar la subluxación, porque al ser un tratamiento con un problema de hipermovilidad, generalmente la resolución de este tipo de problemas es diferente. Pasa más por consejería, pasa más por informar al paciente de lo que tiene y cómo cuidarse. La prevalencia, ya se ha hablado un poco, quizás un poco harto, es uno de cada tres personas sufre de algún tipo de TTM. De esta prevalencia, los trastornos intraarticulares son menos prevalentes. Pero eso no quiere decir que sean menos visibles, porque una persona que tiene un trastorno intraarticular va a tener quizás una mayor merma en su calidad de vida. Por lo tanto, son pacientes, no todos, por supuesto. Si hay uno con ruido, que no genera más que ruido, que no viene acompañado de dolor, ni traba, ni impotencia funcional, no va a ser tan importante para la persona. Pero los que sí tengan una merma en su calidad de vida generan alto impacto. Los desplazamientos discales representan aproximadamente un 19.1% de los trastornos intraarticulares. Y los desplazamientos discales sin reducción, aproximadamente un 10%.
Hay algunos estudios que dicen 30, algunos estudios que dicen, aquí lo que estamos viendo un poco más cercano o sea, perdón, esto es 30. Este estudio se ha repetido creo que ya 3 o 4 veces, si no ha estado en todas las presentaciones, que habla de que la enfermedad degenerativa es mucho más prevalente en aquellas personas que tienen desplazamiento discal sin reducción que las que tienen enfermedad de desplazamiento discal con reducción. Entonces tenemos el problema. Tenemos los trastornos intraarticulares y le queremos dar una solución. Pero el foco que le vamos a dar aquí va a ser manejo ortopédico. Vamos a evitar mínimamente invasiva, vamos a evitar cirugía. ¿Qué soluciones le podemos dar? Dispositivos intraorales de diferentes tipos de diseño, incluso en diseños similares, diferentes magnitudes y diferentes volúmenes. Láseres de baja intensidad o de alta intensidad. Kinesiología, de la cual voy a hablar poco porque no está la de Daniela Jorquera, así que voy a tocarlo bien poco. TENS, ozonoterapia y educación y autocuidado. Los problemas que queremos solucionar son dolor, ruidos y limitación funcional. Entonces entremos en este tema que es bien debatido, que son las férulas oclusales. Este es un estudio realizado por el grupo de Conti en 2006 que contrastó 3 grupos. Un grupo hicieron una férula de estabilización balanceada, una férula permisiva. En el otro grupo hicieron una férula de estabilización pero con guías caninas. Y un tercer grupo que fue de control, que fue una férula oclusal sin superficie oclusal funcional, un placebo. ¿Y qué resultados dieron después de este estudio? Se fijaron que en todos los grupos el dolor en la escala visual análoga disminuyó considerablemente y estadísticamente significativo con respecto al inicio. Entonces de repente uno puede decir, quizás no hacer nada y esperar va a ser igual de efectivo que poner un plano. ¿Para qué le voy a hacer un plano al paciente entonces? Pero la diferencia intergrupo de la persona que se hizo una férula oclusal de placebo versus las otras dos fueron estadísticamente significativos y el dolor bajó de un 6, un 6.5 hasta casi un 1 en los grupos que eran experimentales y hasta un 2.83 en aquellos que eran controles. Y los sonidos se disminuyeron principalmente en el grupo del plano de estabilización con guías caninas en 3 puntos porcentuales, en un 3%, o sea, en un 30%. Y la balanceada, la que era de estabilización sin guía, una permisiva, básicamente tuvo el mismo efecto que no hacer nada. Y aquí tenemos el primer esbozo de vamos a hacer algo y si hacemos algo pareciera que el diseño no da lo mismo. Tenemos que buscar un diseño que sea compatible o que sea de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. Si es con respecto a disminución del dolor, vamos a ver que casi todas las férulas, independientes del diseño, tienen una buena eficacia en reducción del dolor. Pero en sonidos, en manejo de eso, no. Conti, en 2014, hicieron otro estudio, pero ahora compararon diferentes diseños. Cambiaron la estabilización por un plano de reposición anterior, unos planos de configuración NTI-TSS, que la sigla es por Nociceptive Trigeminal Inhibition Tension Suppression System, y consejería. Las NTI-TSS son planos de contactos anteriores. Aquí podríamos incluir a GIGS, a planos TED, a los planos de COI, si los conocen. Y lo que quieren ver era cómo este tipo de diferencia de diseño ayuda o no para el manejo de los trastornos temporomandibulares dolorosos con ruido. Y fíjense en esto. Hubo un grupo que fue el de reposición anterior que tuvo desde baseline hasta 2 semanas diferencias estadísticamente significativas en la disminución del dolor. Y así lo hizo hasta los 3 meses. El plano NTI-TSS también logró una reducción significativa del dolor y lo hizo también la consejería. Y aquí de nuevo, la diferencia intergrupos es estadísticamente significativa entre todos, siendo la mejor
el grupo 1 de reposición anterior. Pero acá se dan cuenta de algo diferente. Cuando evaluaron los sonidos, en los sonidos pasa algo que no es igual a la reducción del dolor. Un plano de reposición anterior va a disminuir, a aumentar un poquito, pero después disminuye y los 3 meses disminuye considerablemente los sonidos. Incluso la consejería también. Pero cuando pusimos estos planos de contactos anteriores, a las 6 semanas de los 3 meses los sonidos aumentaron. Entonces, de nuevo, pareciera que la configuración de los planos no da lo mismo, dependiendo de los objetivos que queramos. Esto quizás un poco más novedoso, un poco más entretenido, porque aquí lo que se está haciendo es tratar de identificar si es que da lo mismo el grosor del plano. Nosotros hacemos planos y lo hacemos quizás con medidas que son un poco arbitrarias, 2 milímetros a nivel de la mesa molar o 3 milímetros, pero estos valores no los estamos determinando por alguna razón específica, lo estamos haciendo porque así nos enseñaron o porque así lo hace la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué se puso en mente el grupo de GEVA en 2018? Tomaron a 300 personas, a 800 personas, excluyeron a 30, quedaron 162, las cuales la dividieron en 2 grupos. Un grupo eran de desplazamientos discales con reducción y otro grupo era un desplazamiento discal sin reducción. Y al azar los dividieron de nuevo en 2 partes. El grupo 1A y el grupo 1B. A estos grupos les pusieron de control un plano de estabilización de 3 milímetros. Y al grupo 2A, que es el grupo de desplazamiento discal sin reducción, le ponen de nuevo un plano de 3 milímetros. Eso fue el control. A los grupos 1B y 2B hicieron algo diferente. Les pusieron 5 planos. Les pusieron un plano de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 milímetros. Pero cada vez que le ponían un plano, tomaban una imagen de resonancia nuclear magnética para ver cuál de estos planos podía generar mejores beneficios estructurales en estos pacientes. Y hicieron estas mediciones para poder determinarlo. Hicieron 2 líneas paralelas, la primera que va al conducto auditivo, y la segunda, que es la línea que va, la línea T, que va en la parte más prominente de la eminencia, y frente a estas líneas, con estas líneas de referencia, hicieron 3 líneas perpendiculares, F, que pasa por la parte más profunda de la cavidad, S, que pasa por la parte más prominente del cóndilo, y la línea D, el punto de verdad, que es la parte más posterior del disco. Y luego trazan una nueva paralela al conducto auditivo, que es la que pasa tangencial al cóndilo y mide la distancia TC. Con estas mediciones es cuando hacen la toma de decisión. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que descubren? En el grupo 1, con desplazamiento discal con reducción, en los cambios anteroposteriores del cóndilo, en la posición anteroposterior del disco y en la posición vertical del cóndilo, hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo 1B en el 4, en el 5 y en el 6 milímetros, no así en 2 y 3. Pero, como entre 4, 5 y 6 no hubieron grandes diferencias intergrupo, se tomó la decisión de usar la altura que menos invadiera al paciente y se quedó con una altura de 4 milímetros. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Un 25% de mejoría en la posición discal. Entonces, cuando al principio nos dicen que la cirugía es el único camino para resolver las posiciones discales, no siempre es así. Nosotros podemos tener cambios discales con planos y con terapia ortopédica. Ahora, es un 25%. La cirugía tiene mucha mejor eficacia para resolver estos problemas. Pero es una opción que se la podemos presentar a los pacientes y es una opción válida. El 75.6% mejora, pero en el grupo 1A de control, que eran 3 milímetros, ninguno mejoró. Y acá está la resonancia de seguimiento, caso 1, subgrupo 1B, desplazamiento discal anterior con reducción, con el plano de 4 milímetros posicionado, hay una recaptura discal
y post tratamiento el disco está reposicionado. Una reposición discal, ya un año post tratamiento, la reposición discal se mantenía siendo estable. Ahora, en el grupo 2 fue diferente. En las mismas mediciones, posición anteroposterior, posición del disco y posición vertical del cóndilo, las diferencias estadísticamente significativas vinieron recién a los 5 y 6 milímetros de distancia molar, o sea, un plano súper grueso. Pero entre los 5 y los 6 también hubo una diferencia, y se consideró para esto que la mejor distancia iba a ser de los 6 milímetros. Los resultados fueron diferentes. Hubo una menor respuesta en este grupo, pero era un poco obvio porque la ventana es mayor. Aún así, tuvimos casi un 17% de respuesta positiva, donde un 7.3% una recaptura parcial del disco y en un 9.8% una recaptura total del disco. Sigue estando el dato principal, que un 82% no mejora con este tipo de tratamiento. Y tampoco es un tratamiento para todos, porque hay una salvedad. Esto fue un tratamiento que se hizo por un año con planos 24/7 que solo se sacaban para comer y para lavarse los dientes. No todos los pacientes van a querer hacer eso. De aquí están las imágenes: desplazamiento discal sin reducción, se mantiene sin reducción, post tratamiento con reducción y después de un año de seguimiento sigue estando reducido. Y eso fue uno de los grupos 1 del 2B que tuvo una reducción discal completa. Con respecto a los resultados clínicos, estadísticamente significativo en todos los grupos experimentales en los diferentes parámetros. Apertura máxima voluntaria, dolor en escala visual análoga, sonidos mandibulares y lo mismo en el grupo 2. La diferencia es que los del grupo 1, cuando son desplazamientos discales con reducción, los resultados